Amigos de Bolivia, bienvenidos a esta novena entrega de Ajayo. ¿Qué les parece si comenzamos? La estabilización y madurez de la política boliviana a partir de 1880 no fue el resultado de la guerra con Chile. Derivó más bien de unos cambios básicos en la economía del país, iniciados por lo menos unos 30 años antes. El ejército boliviano fue aniquilado, no tenía cómo más luchar. Es más, el armamento con el que se había endeudado, de los cañones Krupp que Bolivia había comprado, todo el armamento se lo pasa al Perú. Hay datos de bolivianos que sí participaron, inclusive en la batalla de Miraflores, en la caída de Lima a favor del Perú. Esto es importante, y esto a partir, ahora recién, la nueva historiografía peruana está haciendo justicia a la participación boliviana. Pero por 100 años la participación boliviana estuvo muy satanizada para los peruanos. En los años 60 y 70, las minas de Bolivia iban alcanzando niveles mundiales, tanto por su producción como también por su tecnología. Este crecimiento demandó la necesidad de capital y la apertura de la minería boliviana del altiplano al capital chileno y europeo. El resultado final fue que los mineros constituyeron un poderoso partido pacifista, poniendo todas sus inspiraciones y creencias en el general Campero. Narciso Campero había intervenido en el derrocamiento del régimen militar de Hilarión Daza en diciembre de 1879. El Partido Conservador de Bolivia no correspondía al molde tradicional. Si bien defendía formalmente los intereses de la Iglesia, el principal interés de los conservadores bolivianos era crear un poderoso régimen parlamentario. También una presidencia civil y un gobierno dedicado a la construcción de infraestructuras de comunicaciones. En los años 80 impuso a las comunidades un sistema de compra directa de las tierras en el que los títulos de propiedad correspondían a los individuos y no a la comunidad. De esta manera, el periodo que va desde 1880 a 1930, Bolivia vivió la segunda gran época dorada de la hacienda, mientras que las comunidades en 1880 todavía retenían la mitad de la tierra y alrededor de la mitad de la población rural. El poder de las comunidades indias fue definitivamente quebrantado. Solo la marginalidad de las tierras que conservaron y el estancamiento de la economía nacional después de los años 30 impidieron su aniquilación completa. Lo único que impidió la total destrucción de las culturas indígenas fue el incesante crecimiento demográfico a lo largo del siglo XIX. De este modo, Bolivia fue un estado predominantemente rural e indígena hasta entrado el siglo XX. Paralelamente, se observaba el crecimiento de un sector exportador moderno, una espectacular expansión de la red agrícola comercial y el sistema hacendado. También el crecimiento de los centros urbanos modernos. El Estado boliviano era un sistema político de participación limitada. La base electoral oscilaba entre las 30.000 y 40.000 personas hasta el año 1900. La población indígena en los gobiernos republicanos posteriores a 1880 no tenían ninguna participación democrática. Estos regímenes fueron más explotadores que los anteriores caudilistas, pero solo en beneficio económico de la élite minera o hacendada de raza blanca,
siempre a costa de los indígenas. El impacto en el cambio económico de la vida política de la nación también tuvo su réplica en el cambio cultural boliviano. En la literatura y las artes, pocos fueron los logros. La primera novela escrita oficial por un boliviano no apareció hasta los años de 1870. Hasta fines de aquella década y comienzos de la siguiente, los periódicos literarios de carácter efímero no habían aparecido. La poesía y el teatro de la época merecen un duro juicio de parte de la crítica nacional, con la excepción única de Nathaniel Aguirre, considerado el novelista más importante de la época moderna de Bolivia. Si bien Aguirre recibió su formación y empezó a escribir antes de 1880, su principal obra aparece en el siguiente periodo. En las artes plásticas, el estancamiento económico y la decadencia paralela de la Iglesia Católica durante las primeras décadas del siglo XIX causaron el agotamiento de la actividad artística creativa colonial. Hasta la segunda mitad del siglo XX, incluso en el sector minero, se trató de una economía dominada por un solo mineral. Hasta 1900, este mineral fue la plata y a partir de entonces, el estaño. Para el sistema político que deseaba la élite minera, se necesitaba de partidos políticos formales. Estos nacieron al calor de los debates sobre la Guerra del Pacífico. Los mineros adoptaron una posición pacifista pro-chilena desde los primeros días de la guerra, agrupándose en torno a dos figuras clave. Una, Mariano Baptista, abogado de varias compañías mineras. El segundo, Aniceto Arce, el principal minero y productor del país en esa época. Por eso es importante dividir la oligarquía minera de la oligarquía terrateniente. La oligarquía terrateniente tuvo un papel muy positivo, muy patriótico durante la Guerra del Pacífico. No así la minera. La oligarquía minera estuvo jugando con sus intereses. Ellos preveían simplemente el cálculo para poder hacer mayores negocios. Hay un dato interesante y revelador que yo hace poco lo he encontrado, que es una coincidencia que durante el mismo día de la batalla del Alto de la Alianza en 1880, el 26 de mayo, hay unos recibos que Aniceto Arce estaba pasando por territorios anteriormente bolivianos, pasando todo su mineral y pagando impuestos ya al gobierno de ocupación chileno. De alguna forma diciendo, bueno, este ya es territorio chileno, lo que era meses antes territorio boliviano, y yo estoy con mi pago de impuestos para que salga mi mineral, yo estoy aceptando. O sea, vemos esa forma de razonamiento antipatriótico.